Hola amigos, bienvenidos a El vuelo del arte. Yo soy Lina María y en esta ocasión lo que haremos es personalizar una caja de Altoids con arcilla polimérica. Resulta que últimamente he usado cajas de Altoids para guardar diferentes cosas y ahora cada vez que voy a abrir una siento que enloqueceré porque entonces abro y hay hilos o hay fósforos o pegantes de uñas, muchas cosas. Y incluso algunas veces me pasa que quiero una menta y abro una caja de Altoids esperando mentas y no hay mentas. Es como las cajas de galletas que usan las abuelas para los hilos, algo así. Pero me está pasando con cajas de Altoids. Así que el gran plan, personalizar esta caja de Altoids. ¿A qué vamos? Antes de sumergirnos en la emocionante tarea de personalizar nuestra caja de Altoids con arcilla polimérica, es crucial asegurarnos de que la superficie esté impecable, así que limpia la caja minuciosamente, asegurándote de que esté libre de polvo y suciedad. Y ten listos los colores de arcilla polimérica que utilizarás en tu proyecto. En mi caso, he elegido una paleta de tonos azules, además de amarillo y blanco, ya que quiero hacer algo inspirado en la noche estrellada de Van Gogh. Comencemos por trabajar con los azules. Tomaré porciones de cada tono y las moldearé en cilindros. Estos cilindros formarán la base de nuestro diseño inspirado en el cielo estrellado Van Gogh, que incluirá espirales azules, una luna amarilla casi blanca, estrellas brillantes y tal vez algunos elementos naturales en verde para dar vida a nuestra creación. Una vez que he logrado el grosor deseado para los cilindros, el siguiente paso consiste en unir sus extremos formando el inicio de una espiral. Luego, aplicando una suave presión, aseguro la espiral a la caja de Altoids. De manera metódica, tomo uno de los cilindros a la vez y lo coloco alrededor de la espiral que está tomando forma, aplicando una ligera presión en cada paso para que el cilindro se adhiera tanto a la espiral como a la caja. Una vez que la espiral ha alcanzado el tamaño deseado, es el momento de dar vida a otra parte de la caja. Para esto tomo nuevos cilindros y comienzo a crear una segunda espiral en otra área. Siempre que sea posible, hago que algunos de los cilindros que forman una espiral se empiecen a mezclar con los de otras espirales. Después es cuestión de agregar cilindros en cualquier espacio vacío que das de la tapa de la caja hasta que la hayas llenado por completo. Con un cortador puedes quitar el sobrante de material al borde de la tapa de la caja y con especial cuidado el material que se encuentra en la parte de las bisagras, ya que si dejamos esta parte tapada, después no será posible abrir y cerrar la caja. Ahora, con un poco de agua en mis dedos, aliso el material. Al hacer este proceso, es probable que te vuelva a quedar material sobre los bordes y sobre las bisagras, y que al igual que yo, necesites usar de nuevo el cortador para quitar estos sobrantes. Para la luna aplané un poco de material amarillo casi blanco y con este cortador puedo cortar un círculo para que sea la curva interna. Ahora con el cortador lo que hago es poco a poco quitar material para dar la forma curva de la parte exterior. Si tienen algo circular que puedan usar para cortar, seguramente les será mucho más sencillo este paso. Yo por mi parte quito y quito material y voy imaginando y probando cómo quiero la curva de la luna. Ya me gusta, así que será parte de la escena. Para esto la pongo sobre la caja y con algo de presión la uno al resto de arcilla polimérica. Ahora usando el cortador y en otros momentos mis dedos, termino de darle forma para que quede como yo quiero.
Para las estrellas, inicio creando un círculo de material, el cual poco a poco voy pellizcando para sacarle las puntas. Después, con el cortador, quito un poquito de material en los bordes de las puntas para que queden más marcadas. Y termino de darle forma con los dedos. En el momento en que me gusta el resultado, la agrego a la caja con un poquito de presión y con la ayuda de una herramienta voy terminando de tallarla. De la misma manera, creé estrellas de diferentes tamaños para poner sobre la caja. También agregué algunas bolitas para que parezcan estrellas más lejanas. Y ya que me encanta el resultado, es hora de hornearlo. Les aconsejo dejar la pieza menos tiempo en el horno del que usen habitualmente para las figuras en arcilla polimérica. En mi caso, el proveedor sugiere que se hornee por 15 minutos, pero al ser una cubierta de una caja de Altoids, 7 minutos fue más que suficiente para esta. Bueno, creo que fue un total éxito. Me gusta mucho el resultado. ¿Qué tal? Ahora sí, al menos dejaré de confundir esta con el resto de las cajas por ahora. Debo realizar el mismo proceso con las otras cajas, creando, claro, diferentes imágenes. Espero que les haya gustado este video, que dejen comentarios, cuéntenme qué tal les pareció, si les fue útil, si no, si crearon la misma imagen o crearon imágenes nuevas. Y también me encantaría saber de qué les gustaría que cree videos. Los estaré leyendo. Chao, hasta un próximo video.